לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Alejandro Rubinstein para seguir recorriendo los nombres, el buen nombre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, y hoy vamos a hablar de dos nombres femeninos. Son nombres que, hay que decirlo, son bastante habituales hoy día en Israel, pero que no toda la gente sabe, conoce su origen, y en este caso están vinculados ambos con la familia de la esposa del rey David, ¿verdad? Es correcto. Hemos analizado en anteriores entregas el nombre de Mijal, la hija del rey Saúl y esposa del rey David. Pues bien, toca el turno de presentar el análisis de los nombres de su hermana y también el de su madre. Comencemos. Ahinoam es citada en Samuel 1, en el capítulo 14, versículo 50, y en el 20, versículo 30. Se trata de la hija de Ahimaas, y como ya ha quedado dicho, fue esposa de Shaul ben Kish, el rey de Israel, quien reinó durante las primeras décadas del siglo X antes de la era común. De esta manera, resulta en ser la madre de Merab, Jonatán, Ishvi, Malquishua y claro está de Mijal, como ya queda asentado en el mismo libro de Samuel que tantas veces habremos de citar, en el capítulo 14, versículos 49 y 50. También se aduce que fue la madre de Abinadab, quien aparece en el capítulo 31, versículo 2. Y en el libro de Divrei Yamim, en su primer tomo, en el capítulo 8, versículo 33, y en el capítulo 9, versículo 39. Conocemos su nombre al darse cuenta del resumen del reinado de Shaul en el capítulo 14, versículos 48 a 50, del libro ya comentado de Samuel en su primer tomo. Es pertinente indicar que no es probable que la Ahinoam que estamos comentando sea la misma de su homónima, la israelita, quien a sazón terminaría siendo otra esposa más de David. Ambas Ahinoam son distinguidas en el texto a través de los diversos medios empleados para identificar la perspectiva de cada mujer. El texto bíblico normalmente ofrece un resumen conclusivo de determinados eventos relevantes que permiten al lector tener una fuente para obtener mayor información de los logros del reinado del personaje en turno, como lo podemos constatar en el libro de Reyes, en el tomo 2, capítulos 10, versículo 34 y 12, versículo 8. El caso de Shaul es distinto, ya que, como hemos citado ya en otros versículos, se incluye un listado de los hijos de Shaul y una referencia sobre la familia de Abner, quien en ese momento se encontraba en una posición de relevancia en el poder. Esta inusual información de carácter genealógico sirve para aparentemente emplearse en dos funciones. Dispuesta al final de la sumarización del reinado de Saúl, proporciona la señal en términos literarios del final de Shaul y su familia como casa reinante de Israel, a la víspera de ser rechazado por Hashem, como se da cuenta en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, y al mismo tiempo la unción de David en el capítulo siguiente. Por otro lado, con la excepción de Abinadab, nos presenta una selección de personajes del linaje saúlico que habrán de aparecer en la narrativa subsecuente. Como es costumbre, Ahinoam es identificada primero por su relación con su padre y posteriormente por su vínculo con su marido. Debe resaltarse que las mujeres de la época se encontraban bajo la custodia legal de su padre, todo tiempo en que no hayan contraído matrimonio, momento en el cual la custodia era transmitida al marido y, en caso de viudez o desaparición del marido, a los parientes varones del esposo. Esta figura jurídica bíblica queda consagrada en el libro de Éxodo, Shmot, en el capítulo 20, versículo 17, y en Deuteronomio 5, versículo 21.
Pero, ¿por qué la mujer debía pasar de una varonía a la otra? La respuesta es muy sencilla. En términos tanágicos, ya que así se garantizaba la descendencia legítima de la mujer en el linaje del marido. Así también para consolidar o mantener la amplia estructura social en la que la familia se desenvolvía. Antes de comentar sobre la segunda Ahinoam, es momento de indicar que el significado de este nombre hebreo es hermano placentero, ya que se conforma de dos fonemas, a saber, Ahi, hermano, y Noam, placentero. Ahora bien, la segunda Ahinoam es citada en varias fuentes, como lo podemos constatar en el libro de Samuel, en el primer tomo, capítulo 25, versículo 43, en el 27, versículo 3, y en el 30, versículo 5, así como en distintas opciones también dentro del segundo libro de Samuel. Pero es en el libro de las Crónicas 1, en el capítulo 3, versículo 1, en donde se concluye con las referencias a este personaje. Es esta Ahinoam la que proviene del valle de Israel y es la esposa del rey David, por lo que también resulta en ser la madre de Amnón, su hijo mayor. Lo particular de este personaje es que en todas las referencias hacia ella ocurren con una muy cercana proximidad con otra de las esposas de David, Abigail. Una vez realizada la boda entre Abigail y David, según lo consigna el texto en Samuel 1, capítulo 25, versículo 42, David también se casa con Ahinoam. Son ambas mujeres las que conviven con su marido durante la estancia de David con el rey Achish de Gat. Misma etapa de sus vidas es tomada para que ellas fueran consideradas en cautividad cuando los amalequitas atacan la población de Tziclac, que era la base filistea de David. También, cuando David llega a Hebrón, en donde se corona como rey de Judá, Ahinoam y Abigail se encuentran allí acompañándolo. La última referencia sobre Ahinoam ocurre cuando en Samuel 2, capítulo 3, versículos 2 a 5, y en el libro de las Crónicas también se le cita, se presenta la lista de hijos de David que nacieron en dicha ciudad y que, por extraño que pareciese, se da la preeminencia a Ahinoam sobre Abigail y al resto de los madres e hijos acorde a los textos ya citados. El hecho de que el nombre de Ahinoam anteceda al de Abigail en el texto sugiere que David se casó primero con Ahinoam y luego con Abigail. Sin embargo, si Amnón fue el primer hijo de David, entonces el orden en el que aparecieron citados los nombres podría indicar el que el estatus de Ahinoam fuera el de la madre del príncipe primero en la línea de ascendencia al trono. La gematra de este nombre es 185, ya que se conforma de las letras Aleph, que vale 1, Het 8, Yod 10, Nun 50, Vav 6, Ain 70 y finalmente Mem 40. Muchas letras y que le da mucho colorido a este nombre. Tiene 3 vocablos con el mismo valor que le ensalzan. Mekomá, su lugar, Pnima, adentro, y Leatzlajá, hacia el éxito. De esta manera, la poseedora de este nombre sabe su lugar, el interior, y siempre se enfoca al éxito. ¿Qué pasa con la popularidad de este nombre? Pues resulta ser que es considerado como un buen nombre. Se dividen las opiniones entre si es masculino o femenino. Es clásico, maduro, formal, de la clase alta, considerado como natural y pleno, fuerte, refinado, bastante extraño, complejo, serio y, como en la gran mayoría de los casos, intelectual. Toca el turno a Merab, quien es la mayor de las 2 hijas del rey Saúl, como queda inscrito en el libro de Samuel, primer tomo, capítulo 14, versículo 49 y 18, versículos 17 a 19. Y a la vez es una de los 6 hijos que tuvo Saúl con Ahinoam, hija de Ahimás. En la versión masorética, o la que comúnmente decimos hebrea del texto,
En el libro ya citado de Samuel, Saúl es descrito cuando ofrece a Merab en matrimonio con David con el fin de convertirlo en un soldado de por vida y así ponerlo en tal peligro que cayera muerto en alguna batalla con los filisteos. Su plan de matar a David permite desarrollar el contexto de la historia. Muestra a un Saúl dispuesto a burlar el plan divino por el cual David es llamado a suceder a Saúl en vez de su hijo mayor, Jonatán, quien adicionalmente era el mejor amigo de David. El plan de Saúl no funciona. Sin embargo, llegado el momento de la boda con David, Merab es sorprendentemente casada con Adriel de Mejola. Aunque el texto no ofrece una explicación de la razón de este casamiento, la narrativa da pie a expresar que David carecía del dinero necesario para lograr ser el consorte de la princesa. En efecto, si leemos con cuidado en el capítulo 18, versículo 18, David se reconoce de distinta clase socioeconómica, ya que cuando le ofrecen a Mijal como segunda opción, él se declara como un hombre pobre y carente de reputación. La segunda oferta de matrimonio permite que David presente 100 prepucios de filisteos como un regalo apropiado, ya que con ello mostraba poderío militar a cambio de su falta de medios económicos. Como ya lo hemos dicho, la tutela legal de las mujeres a sus padres antes de casarse permitía en el antiguo Israel que un padre fortaleciera su posición social o económica como resultado de desposar a su hija, sin desechar que también se tornaba en una herramienta política muy útil. La versión griega de Samuel I es conocida como Codex Vaticanus. En esa versión no se relata el ofrecimiento de Saúl a David de casarse con Merab, y es muy probable que un escriba posterior incorporara el evento con la especial intención de dejar claro que la hermana mayor debía casarse primero que el resto de las hermanas. Merab se escribe con 3 letras, Mem, que vale 40, Reish, 200, y Bet, 2. Por lo que su valor gemátrico es 242, y los vocablos que mejor se asocian a quien posea este nombre son los de Merov, de la abundancia, que por cierto es precisamente el significado etimológico del nombre, Abejirá, la elegida, de Joreja, la primogénita, y Belajeja, te bendecirá. Así las cosas, será la elegida, gozará abundancia. Posicionada como la primogénita, es que habrá de bendecirte. Y bueno, hablemos nuevamente del tema de la popularidad del nombre de Merab. También es considerado como un buen nombre, con una mayor tendencia a ser femenino, clásico, maduro, formal, de la clase alta, natural, pleno, muy fuerte, refinado, bastante extraño, considerado como entre complejo y simple, es serio y es también intelectual. Merav Mijaeli, la periodista y miembro de la Knesset por el Partido Laborista Israelí, y la cantante y activista, también israelí, Ahinoam Nini, conocida como Noa, son ejemplos de 2 mujeres que han elegido el camino del éxito al ser elegidas, una por el público y otra por los votantes, en sus lugares de primicia en la sociedad israelí. ¿Qué te parece, Jorge? Pues me parece muy interesante todo esto que hemos hablado, de 2 nombres, como decíamos al inicio, 2 nombres bastante populares entre la población femenina actual de Israel y que tienen que ver con la familia política del rey David, ¿no? Efectivamente. Pues seguiremos hablando de estos nombres y de muchos más en las próximas entregas. Hasta entonces, muchas gracias por habernos atendido, Alejandro Rubinstein.